No sé si se han dado cuenta, pero hay una tendencia en nuestra sociedad, a vivir de cierta forma en nuestros propios términos, a vivir de cierta forma excluyendo a los demás, incluso si eso significa sacrificar de cierta forma relaciones profundas y significativas. Hace unos días leí una noticia de que en Japón, uno de los mejores emprendimientos del año 2025 en Japón es que hay personas que se arriendan a sí mismos para acompañar a otras personas, por ejemplo, a comer en un restaurante o a ir a tomar un café. Bueno, en Japón hay emprendimientos muy extraños. Hay personas, por ejemplo, que son gordas, que son obesas y que se arriendan para ayudar a otros a cargarle las cosas. Me iría muy bien a mí en Japón, ¿ya? Pero, en serio, en Japón están estas personas que se arriendan su tiempo para pasar tiempo con otros, incluso para simplemente estar sentados frente a frente en un café sin decir ninguna palabra. Pero eso es a lo que nuestra sociedad hoy día está llegando. Pero resulta que las Escrituras son claras en el hecho de que nosotros como cristianos necesitamos establecer relaciones profundas y significativas con los otros creyentes. La iglesia es una comunidad, es comunión unos con otros. Y eso nos da entonces la oportunidad de responder a la realidad de la Escritura de que, como decía el pasaje, debemos exhortarnos, amonestarnos los unos a los otros, de adorar juntos, hermanos, de llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, en este mundo en el que estamos, en una sociedad como la japonesa, que yo estoy seguro que no en mucho tiempo más, en otros lados también va a ser lo mismo, las relaciones humanas están rotas, ¿cierto?, por el egoísmo, por el orgullo y obviamente por el pecado. Dios ha diseñado algo radicalmente opuesto a lo que el mundo ha establecido. Una comunidad de creyentes, una comunidad de redimidos por la sangre de Cristo, en donde unos a otros se apoyan mutuamente en el caminar cristiano, ¿cierto?, mediante relaciones que son transformadas. Relaciones diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y el apóstol Pablo nos lleva entonces en este pasaje a mirar hacia adentro de nosotros, al corazón, ¿cierto?, de nuestras interacciones y vernos a nosotros mismos cómo estamos, y luego nos lleva, ¿cierto?, a mirar hacia arriba y decir, demos gracias a todo y en todo y hagamos todo en el nombre de Jesús. Así que lo primero que nosotros vemos en este pasaje es nuestra identidad. Que nuestra identidad es aquello que nos impulsa a vivir y a vivir de cierta forma. Una verdad central de las Escrituras y de nosotros como creyentes es que hemos sido escogidos por Dios. Y no por mérito, sino esto por gracia. Y aunque, hermanos, la doctrina de la elección no es el punto central de este sermón, está ahí. El pasaje comienza diciendo que hemos sido escogidos y por lo tanto algo de esto debo decir. Y la palabra enseña con claridad la doctrina de la elección, y aquí no quiero demorarme mucho porque sé que es algo que se enseña acá, pero Efesios 1:4 dice que Dios nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la segunda, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. La doctrina de la elección es innegable, hermanos. Y es claro que el plan y la iniciativa de Dios para la humanidad, ¿cierto?, preceden entonces a nuestra respuesta a la gracia soberana de Él, y que gracias a esa elección soberana que Él hace, el versículo 12 nos dice que somos escogidos, santos y amados. Nosotros somos santos y amados eternamente por este Dios trino que nos ha elegido, no mirando, ¿cierto?, nuestro pecado para nuestra elección o nuestras buenas obras para nuestra elección, sino que simplemente derramando de su gracia para nosotros. Y el apóstol Pablo entonces nos dice que hemos sido entonces nosotros elegidos, santos y amados, ¿cierto? Y estas verdades deben impulsarnos a vivir de una determinada forma. Estas verdades nos deben ser el motivo, ¿cierto?, que nos llevan entonces a vivir de una forma especial para con los demás y relacionarnos de una forma especial.
Pero el apóstol Pablo, antes de decirnos el cómo, nos dice el por qué. Ustedes deben ser así, ¿por qué? Porque su identidad, su elección, su santidad, su amor provienen no de ustedes, de la elección soberana de Dios. Y en ese sentido, hermanos, ustedes se han dado cuenta de que nosotros podemos reconocer a ciertas personas de acuerdo a la vestimenta que usan. Nosotros, por ejemplo, podemos reconocer a una persona que si usa un traje rojo y un casco y determinadas botas, sabemos es bombero. Si nosotros estamos en la carretera y vemos a alguien de verde, es un carabinero. Si nosotros vemos a alguien vestido con pantalón beige y camisa celeste, es ingeniero comercial. Entonces, nosotros vemos y reconocemos a las personas por la vestimenta que usan. Bueno, el apóstol Pablo nos dice aquí en las Escrituras, y de hecho en el pasaje que también se leyó antes de la palabra, de que nosotros como cristianos debemos usar una vestimenta especial, ¿ya? Con esto no me refiero a una vestimenta física, es decir, no es como en algunas iglesias donde se enseña, ¿cierto?, que mientras más larga la falda, más santa es la hermana, ¿cierto? No es así. El apóstol Pablo no se refiere con esto a una vestimenta física, pero nos dice que esta vestimenta que nosotros debemos usar, estas prendas con las que nos debemos vestir, tienen que ver con nuestra identidad en Cristo. Nosotros no somos parte del pueblo de Dios por vestirnos de una forma especial o por usar un tipo determinado de ropa, sino por vestirnos de las virtudes de Jesucristo. Esa es la vestimenta que nosotros debemos usar como creyentes, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nosotros debemos tener estas cualidades que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, que nos van a señalar que ya no somos los mismos de antes y ahora tenemos nuevas herramientas, nuevas virtudes que antes no teníamos. ¿Para qué? Para usarlas especialmente, ¿cierto?, en nuestra vida como iglesia. Y es aquí entonces donde nosotros vemos que la ética de las relaciones cristianas no es, hermanos, que yo voy a amar a mi hermano en Cristo para que Él me ame a mí y me demuestre ciertas bondades y me dé su favor porque yo le estoy amando, sino que la ética de las relaciones entre los cristianos, de acuerdo a las Escrituras, es que yo amo a mi hermano porque en Cristo yo ya he sido amado por Él. Porque en Cristo he encontrado todo el amor que necesito y esto cambia todo de forma completa. Nosotros no actuamos para ser aceptados por los demás, actuamos porque ya fuimos aceptados por Cristo y nos vestimos entonces de las cualidades que el apóstol Pablo señala aquí, no para ganar el favor de Dios, sino como una respuesta al favor y la gracia que ya se nos ha dado. Entonces el apóstol Pablo quiere que tengamos esto presente. Ustedes son nuevas personas. Tienen una nueva identidad. Ustedes han sido escogidos, han sido santificados, han sido amados. Por lo tanto, usen esto que tienen ahora. ¿Y qué es esto que tenemos ahora? ¿Qué es lo que se nos da una vez que estamos en Cristo? Bueno, son estas virtudes que mencionan los versículos 12 al 16. Y cada una de estas virtudes mencionadas acá apunta derechamente al carácter único de Jesucristo, a esta nueva criatura que somos en Él, que estamos revestidos del carácter de Cristo. Tenemos entonces conciencia de nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora lo que hace el apóstol Pablo nos dice, bueno, si están en Cristo, sean como Él. Si su nueva identidad es ser cristianos, sean como aquel que dicen ustedes reflejar. Nos llama el apóstol Pablo a ser compasivos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes, que nos soportemos y nos perdonemos unos a otros. Incluso dice cuando hay quejas o diferencias entre ustedes. Y si bien es cierto la mayoría de estas virtudes son conocidas, me voy a referir a algunas en específico, porque la primera de estas que señala el apóstol Pablo es que seamos compasivos. Dice, tengan ustedes tierna compasión. Y la palabra compasión significa piedad o misericordia. Y generalmente el apóstol Pablo aquí nos está diciendo esto porque los seres humanos no somos compasivos. Nosotros siempre estamos pensando y poniendo nuestro bienestar por delante
y dejando, ¿cierto?, al resto de lado. El foco de la sociedad actual es este. Piensa en ti primero, segundo, tercero y luego en los demás. Y especialmente cuando nos encontramos ante situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, se activa nuestro ego y señalamos nuestro desacuerdo en alguna situación. Y quizás nosotros podemos pensar que algún hermano de la iglesia está haciendo algo de una forma que a mí no me gusta y estoy en desacuerdo con él. Y probablemente decimos, oye, yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo orar mejor, o yo puedo predicar mejor, yo puedo cantar mejor. ¿Se han dado cuenta que nadie dice yo puedo barrer mejor que el hermano de la iglesia? Pero generalmente nos centramos en estas cosas que nosotros vemos en lo que hacen los demás y pensamos que somos mejores que ellos. O también puede ser el caso que alguien realiza cierta labor en la iglesia y se equivoca en hacerla. Alguien comete un error dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Uno es la crítica, o la queja, o la murmuración. Es algo que está a flor de nuestros labios. Y nosotros estamos acostumbrados a esto, porque esto es parte del viejo hombre. En nuestra cultura anterior, en nuestra vestimenta anterior. La crítica, la queja, la murmuración. Y nosotros, ¿cierto?, olvidamos que nosotros también hemos fallado muchas veces. Y se nos olvida que nosotros también nos equivocamos. Y se nos olvida que nosotros pecamos constantemente. Se nos olvida que nosotros estamos en esta situación de gracia recibida por Jesús porque precisamente éramos quienes necesitábamos la gracia. Porque somos pecadores. Y si nosotros hemos alcanzado gracia y misericordia por Dios, debemos compartirla, pero no compartimos la gracia que se nos da. Generalmente en la parábola de los dos deudores, nosotros no somos aquel deudor, ¿cierto?, que perdona la deuda de su consiervo. Somos aquel deudor que, siendo perdonado, vamos y pedimos y cobramos la deuda. Generalmente en la parábola nosotros somos aquel que actúa como el fariseo. Y nos decimos y nos gloriamos, menos mal que no soy como el fariseo. Y estamos actuando como aquel fariseo. Hermanos, solo el Evangelio de Jesucristo brinda la forma de salir de este torbellino de sentimientos equivocados que tenemos. Porque cuando nosotros recordamos, gracias al Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nuestro orgullo obviamente es reemplazado por un deseo de entregar misericordia a los demás. Cuando tú recuerdas la misericordia que recibes en Cristo, tú tienes entonces que entregar ahora misericordia también a los demás. Y por eso la primera vestimenta o cualidad que el apóstol Pablo nos dice es: tengan ustedes tierna compasión. Tengan ustedes misericordia hacia los demás. Tal como la han recibido ustedes, sean compasivos con el resto de sus hermanos. Así como tú has sido perdonado de tus pecados y de tus errores, tú perdona también a los otros. Otra prenda en esta nueva vestimenta es la bondad, dice el apóstol Pablo, que es la cualidad de poder suavizar las durezas. La persona que es bondadosa se preocupa por el bienestar de su prójimo como por el suyo propio. Ya no pone sus propias preferencias en primer lugar, sino que también las de sus hermanos. Considera al resto, suaviza los conflictos. No es alguien que responde con dureza. Otra vestimenta es la humildad, que es como una especie de antídoto, ¿cierto?, a este amor y orgullo propio que tenemos nosotros que envenena las relaciones. La humildad era algo característico de Jesús. Jesús era manso y humilde, nos dice en las Escrituras. También dice el apóstol Pablo que tenemos que ser mansos en nuestras relaciones. Y ser manso no significa debilidad de carácter. Ser manso no significa, ¿cierto?, dejar que te atropellen. Pero sí, la persona mansa es alguien que reconoce que también es pecadora y por lo tanto está dispuesto a soportar las cargas de los demás, los pecados de los demás, los pecados que otros cometen contra él, dispuesto a dar la otra mejilla
y no devolver el mal, ¿cierto?, con más mal. No devolver el mal con venganza, sino que la persona mansa puede soportar el agravio de los demás. Otra virtud del apóstol Pablo para nosotros es la paciencia, que también la paciencia es un fiel reflejo del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es paciente con nosotros. Aún a pesar de nuestros errores continuos, constantes, Dios sigue siendo paciente con nosotros. Y el versículo 13 luego nos muestra que debemos usar estas cualidades, estas vestimentas nuevas, en nuestras relaciones con los demás. Porque el versículo 13 dice, bueno, luego de que nos dice ustedes sean misericordiosos, bondadosos, mansos, humildes, dice soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y aquí este pasaje entonces se centra expresamente en las relaciones entre los creyentes, entre los miembros de una misma iglesia. Cuando habla de soportarse unos a otros, el apóstol Pablo se refiere a dos cosas importantes aquí. Y en primer lugar, en un sentido externo, el apóstol Pablo quiere decir con este soportándose los unos a los otros, que los cristianos debemos apoyarnos, debemos darnos soporte, que debemos ayudarnos mutuamente en el andar cristiano, a perseverar en nuestro caminar con Cristo, que debemos ser de ayuda mutua los unos a los otros. Y en un sentido interno, el apóstol Pablo también quiere decir que los cristianos mutuamente debemos llevarnos bien los unos a los otros, que debemos tener relaciones sanas, que debemos tener una buena convivencia entre nosotros, que debemos ser pacientes y amorosos los unos a los otros. Entonces el apóstol Pablo dice, sopórtense unos a los otros y perdónense los unos a los otros. Es decir, este perdón que nosotros debemos hacer para con los demás miembros de nuestra iglesia tiene que ver con que Cristo es nuestro modelo de perdón. Y así como Él nos ha perdonado, nosotros debemos entonces perdonar a los demás. De hecho dice, soportándose y perdonándose los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Y hermano, esta frase es muy particular, porque nos está diciendo entonces, o nos está asegurando que van a haber quejas en la iglesia. Y a lo mejor la iglesia bíblica Cristo Admirable es una iglesia joven, creo que llevan menos tiempo que nosotros como iglesia. Espérense al segundo año de iglesia, hermanos. Al tercer año, al 10º año, hermanos, van a haber quejas entre nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Está diciendo, cuando hayan quejas, sopórtense y perdónense. Y las quejas, hermanos, hay múltiples causas que pueden generar un conflicto dentro de la iglesia. Aunque usted no lo crea, pero en la iglesia hay conflictos. Algunas disputas pueden surgir por malos entendidos, producto de una mala comunicación. Las diferencias de crianza, de metas, de dones, de llamados, de prioridades, de expectativas, quizás también, de intereses o de opiniones. Todo eso puede llevar a alguna queja o diferencia entre los miembros de la iglesia. Y en general los conflictos son causados por una misma causa, hermanos, nuestro corazón pecaminoso. Es aquel que causa entonces los conflictos. Y en ese sentido quiero decir algo importante. Las quejas, hermanos, no son inherentemente malas o buenas. La queja en sí no es mala o buena. ¿Sabe lo que es malo o bueno? ¿Cómo respondes tú ante la queja del otro? ¿Cómo respondes tú ante la queja de tu hermano? Eso sí es derechamente pecaminoso, ¿ya? Porque las diferencias entre nosotros surgen producto de esta diversidad de creyentes que somos nosotros. Y quizás a lo mejor en ciudades como la nuestra no hay tanta multiculturalidad, pero pensemos en ciudades muy grandes donde llegan personas de diferentes nacionalidades. Hermanos, todos somos diferentes los unos de los otros. Por lo tanto, vamos a tener diferencias. El problema no son las diferencias, es cómo reaccionamos
ante estas diferencias entre nosotros. Nosotros, en vez de usar las vestiduras que el apóstol Pablo nos dice que debemos usar, vístanse, ¿cierto?, de esto, recordamos al viejo hombre, a la vieja mujer, y nos acordamos de aquella forma de responder ante las diferencias o descontentos. En vez de usar el Evangelio para responder ante la queja y la diferencia, usamos la cultura y la sociedad en la que vivimos. Y cuando las personas se traban en conflictos, ya sea, hermanos, en conflictos seculares o en conflictos dentro de la congregación, las personas salen dañadas de aquel lugar. La iglesia también es un lugar donde las personas pueden estar dañadas por malas respuestas ante la queja, ante el descontento. Y el descontento genera conflicto. El conflicto le quita tiempo a la iglesia y obviamente permea el foco, quita el foco de atención de la iglesia en Jesús y nos centramos entonces en resolver el conflicto. Nos quita energía el liderazgo de la iglesia y a los hermanos, quita oportunidades para el ministerio y para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Y lo que es peor, hermanos, puede destruir la unidad de la iglesia también. Y por último, el descontento y la queja también puede destruir nuestro testimonio como iglesia ante los no creyentes. Por lo tanto, hermanos, este es un punto importante. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá no es menor. Lo que nos dice, sopórtense y perdónense cuando haya queja de alguno. Cuando hay hermanos creyentes dentro de la iglesia que están en desacuerdo constante o que están enojados los unos con los otros o que hay un enfriamiento o distancia entre ellos, hermanos, yo no reaccionaría de la misma forma ante alguien que sé que es alguien que está constantemente murmurando en la iglesia y hablando mal de los demás. Yo no voy a poner mucha atención a lo mejor en aquel que viene y me predica, pero su vida no refleja entonces el carácter de Jesucristo. ¿Por qué tendría que escucharle? Aunque predique de la mejor forma, si no me está demostrando con su vida, con aquello que dice creer, bueno, ¿por qué yo debería escucharle? Entonces este pasaje nos alienta a ver las quejas y las diferencias como una gran oportunidad para glorificar a Dios. Las quejas, hermanos, en vez de responder de una forma pecaminosa, si accionamos bien, nos van a servir para glorificar más a nuestro Dios. ¿Y cómo es esto? El apóstol Pablo lo dice de una forma como simple y a la rápida. Sopórtense y perdónense. Sopórtense y perdónense. Y dice después, nos da el ejemplo de Cristo, porque como Cristo los perdonó, como Cristo nos ha perdonado. Él es nuestro ejemplo de cómo resolver las quejas, porque Él ha perdonado todos nuestros errores. Él ha dejado pasar multitud de nuestras infracciones y de nuestros pecados, y por lo tanto Él ha llevado todo eso y hemos sido perdonados por nuestros pecados ante Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces de perdonar los errores o diferencias que tenemos con nuestros hermanos? Hay una frase tan chilena, no es que me la tiene que pagar. El que me la hace, me la paga. Es un dicho conocido por nosotros. Hermanos, si Dios nos cobrara eso a nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Y por qué vienes tú a decir eso ahora contra tu hermano? No, es que él me la hizo. Tiene que pagármela. Si Dios no ha cobrado eso contigo, en cambio, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Ha sido absolutamente y infinitamente bondadoso, perdonando todas tus transgresiones. Y tú no eres capaz de perdonar una simple ofensa. Bueno, la mejor forma de glorificar a Dios en medio del descontento nuestro es atraer la atención hacia la gracia de Dios. Es decir, el amor y la misericordia que hemos recibido son esta fuerza que nosotros podemos usar para perdonar y dar más gracia y perdón hacia los demás. A través de Jesucristo nosotros hemos conocido, hermanos, la gracia.
Y a través de Jesucristo entonces podemos usar la gracia para perdonar a los hermanos, corregir de forma amorosa, amonestar de una forma delicada y tierna, no para juzgar y condenar, sino como el Señor lo hace con nosotros, para que volvamos al camino. Hermanos, la disciplina de la iglesia no es para condenarnos, es para traernos nuevamente a los caminos de Dios. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer eso, sorprender al mundo mostrándoles una nueva forma de hacer las cosas, como el Evangelio nos enseña, con amor. Y así damos evidencia concreta de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Hermanos, ¿tú no te pareces más a Dios como cuando perdonas a otros, como cuando amas a otros? ¿Quieres reflejar el carácter de Cristo? Ama como Él ama y perdona como Él perdona. ¿Y sabe por qué me atrevo a decir esto? Porque el versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Hermanos, si para el apóstol Pablo hay algo importante, es el amor. Para el apóstol Pablo hay algo importante que es el amor, y él dice, sobre todo lo demás, lo más importante es el amor. Es aquello que viene y une todo lo demás. Es como la cualidad moral más importante que el creyente debe tener. Es el amor. ¿Por qué? Porque este amor, dice el apóstol Pablo, es lo que mantiene la unidad dentro de la iglesia. Pueden haber diferencias. Pueden haber diferencias, hermanos. Tú puedes estar descontento con algo que se haga dentro de la iglesia. Puedes estar en descontento, en desacuerdo con una decisión. Pero lo más importante es que ames a los demás. Lo más importante es que, sobre todo lo demás, es que tú ames a los demás. Y es verdad que los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión, ¿cierto?, con los demás, si no hay amor los unos con los otros. De hecho, nosotros podríamos resumir las vestimentas anteriores. Cuando el apóstol Pablo dice, tengan tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, podríamos decir una sola frase, ámense unos a otros. Y eso resumiría todo lo demás. Hermanos, si no hay amor, el intentar ser bondadosos, el intentar ser humildes, sería simplemente el legalismo, es decir, querer cumplir la ley de Dios por querer cumplirla y agradar solamente a Dios. Pero si no hay amor, eso es el legalismo. En cambio, si hay amor, hermanos, tú estás cumpliendo realmente el mandato de Dios. Y todo esto es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo une esto cuando luego dice que el perdón de Cristo esté en nosotros, que la paz de Cristo esté con nosotros y que la palabra de Cristo esté en nosotros. Cuando tú amas de esta forma, vas a estar reflejando a tu Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo no es solo aquí que habla del amor, en otros pasajes muy conocidos, 1 Corintios 13, él dice lo mismo, el amor es lo más importante, la preeminencia del amor. Hermano, nosotros entonces tenemos que obedecer este mandato y amar por sobre todo lo demás. Y hermano, la vida dentro de la iglesia no es perfecta. La vida dentro de la iglesia no es perfecta porque como comenzamos este sermón, dijimos que la iglesia está compuesta por pecadores que somos precisamente nosotros. Estamos en un mundo caído, hermanos, y por lo tanto vamos a cometer errores dentro de la iglesia. Nos vamos a equivocar, vamos a defraudarnos los unos de los otros. De repente va a pasar un hermano que no te va a saludar. Y no es porque a lo mejor, hermano, tenga un problema contigo, es porque no te vio. O porque estaba ocupado atendiendo a su hijo que estaba llorando. Pero no tenemos por qué enojarnos a veces por ciertas cosas. Vamos a defraudar a los demás. Nos vamos a equivocar, hermanos. Van a haber quejas y desacuerdos. Pero lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar acá es que si nosotros tenemos estas quejas y desacuerdos, los podemos tener. Pero lo más importante ante todo siempre va a ser que sobrepongamos el amor de Cristo para con nuestros hermanos. Que el amor puede cubrir todo lo demás. El amor puede cubrir una falta de saludo.
El amor puede cubrir una decisión equivocada. El amor puede cubrir un error en alguna labor dentro de la iglesia. El amor puede cubrir incluso una ofensa dentro de la iglesia. Todo esto porque como nosotros hemos sido cubiertos por el amor de Cristo y han sido cubiertas nuestras transgresiones, nosotros podemos entonces cubrir las ofensas de los demás. Pero esto no es la finalidad última. Para el apóstol Pablo hay algo entonces que une todo esto hacia una finalidad. ¿Y cuál es? En el versículo 17 el apóstol Pablo nos dice, a través de una especie de resumen totalizador, que no es solo lo que hacemos dentro del culto, no es solo lo que hacemos, ¿cierto?, dentro de este momento de adoración, donde parece que al cantar las alabanzas tocamos ya el cielo, y estamos cerca del Señor cuando cantamos y levantamos nuestras manos. Y parece que ahí no hay ningún problema, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Sino que es también aquello que hacemos una vez terminado el momento de la adoración. Hermanos, desde los asuntos más altos y santos y gloriosos para el creyente como la proclamación de la palabra, la oración o la cena del Señor, hasta aquellos más ordinarios y comunes como nuestras conversaciones entre nosotros, nuestras tareas y nuestros trabajos, nuestra forma de quejarnos o nuestros conflictos resueltos, todo, absolutamente todo debe hacerse en el nombre del Señor Jesús para que Dios sea glorificado. Es decir, hermanos, tú no tienes buenas relaciones sanas con los hermanos de la iglesia porque quieres ser el centro de atención o porque quieres lograr algo. Tú debes tener buenas relaciones sanas con los hermanos porque quieres que Dios sea glorificado a través de la unidad de la iglesia. Hemos visto cuántas veces hemos visto que hay iglesias, hermanos, que se separan porque los hermanos no pudieron sobrellevar la unidad de la iglesia correctamente. Y en mi caso, yo mismo abandoné una iglesia, pero fue por temas doctrinales serios. Pero yo he visto cómo personas dejan sus iglesias porque a lo mejor el pastor no lo saludó una vez, o no lo llamó. O cuántas personas se quejan porque el liderazgo no lo visita lo suficiente. O porque no se predica lo que él quiere que se predique. O porque a lo mejor a alguien no le gustó la alabanza que se cantó en la iglesia. O porque alguien a lo mejor dice, no, es que aquí en esta iglesia se canta solo con guitarra. ¿Y dónde está el piano? ¿Dónde está el coro polifónico? Voy a buscar una iglesia que tenga lo que a mí me gusta. Hermano, la iglesia no es para que te guste a ti. La iglesia no es para que te agrade a ti. La vida de la iglesia no es para que tú te sientas cómodo. Todo lo contrario, tú te vas a sentir cómodo porque si en esta iglesia te predican el verdadero evangelio, vas a estar recibiendo siempre algo que te va a incomodar. Porque el verdadero evangelio nos hace sentir incómodos. La iglesia y la vida de la iglesia está para que sea glorificado nuestro Señor Jesucristo a través de cómo nosotros, aún a través de nuestras diferencias, a través de nuestro descontento, a través de nuestras quejas, nosotros aún así podemos mantener el vínculo de la unidad a través del amor y eso glorifica a nuestro Señor Jesús. Hermano, la gloria de Dios a través de su iglesia se refleja más fuertemente al mundo por medio de relaciones santas y reconciliadoras, sirviendo al cuerpo de creyentes como una especie de ventana que muestra el carácter de Jesucristo para aquellos que no lo conocen. Cuando el mundo ve a la iglesia unida, a pesar de sus diferencias, el mundo también glorifica a Dios. Cuando el mundo nos ve a nosotros perdonándonos nuestros pecados y nuestras ofensas mutuas, el mundo glorifica a Dios. Pero ¿qué es lo que hace el mundo cuando ve que una iglesia se separa y se forman al tiro 2 iglesias diferentes o 5 iglesias diferentes? El mundo dice, bueno, y para eso los evangélicos abren una y otra iglesia. Hermanos, cómo nosotros nos relacionamos con los demás habla mucho acerca de cuánto tenemos de Jesucristo en nosotros.
Y especialmente en nuestras iglesias, nosotros mostramos el carácter de Cristo, glorificamos a Dios en cómo escuchamos a nuestros hermanos, o en cómo les corregimos, o en cómo les perdonamos. ¿Estás perdonando como Cristo te ha perdonado? ¿Estás corrigiendo como Cristo te corrige? ¿Estás siendo paciente con tus hermanos como Cristo es paciente contigo? Hermano, si tú has entregado tu vida a Cristo, Él lo que hace es invitarte a tomar de la gracia que fluye constantemente de Él y que la des hacia los demás. Que tomes de esta fuente inagotable de paz y de bondad y de amor y se la des a los demás. Y esto requiere esfuerzos y no pura simbología. Requiere esfuerzo de nuestra parte, hermanos. Dios quiere que nosotros nos esforcemos diligentemente y continuamente por mantener relaciones sanas y armoniosas con quienes comparten la vida cristiana con nosotros. Así que, hermanos, si a lo mejor el día de hoy hay alguien que aún no es un cristiano, que no es creyente, a lo mejor hay alguien de visita o por primera vez acá, te pregunto, ¿estás tú en paz con Dios? ¿Has conocido la paz de Dios? Y el día de hoy yo te invito entonces a reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque esta es la relación más importante que tendrás en tu vida. La relación que tú tienes con tu Creador. Debe ser una relación personal e íntima con Él. Y el día de hoy a lo mejor es para que tú tengas paz en tu relación con Dios. Pero también le pregunto a los que son creyentes, que me imagino que es la mayoría de la iglesia. Ustedes que son creyentes y cristianos, que estás en paz con Dios, te pregunto, ¿estás en paz con tus hermanos? ¿Estás en paz con tus hermanos? ¿O hay algún descontento? ¿Hay algún conflicto que no has abordado de la forma correcta? Hermano, ¿hay alguna forma en la que tú has afectado la paz y la unidad de la iglesia por alguna diferencia que tú tienes con alguien? ¿Has recordado el perdón que tú has alcanzado en Cristo? Si no, hermano, yo te invito a tomar de la fuente inagotable de gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, para que resuelvas este problema. ¿Sabe que para Dios es tan importante que nosotros estemos en unión los unos con los otros? Y en un pasaje de las Escrituras, el Señor Jesús nos dice que si tú vas a dejar una ofrenda en tu iglesia, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no te dice que si tú tienes algo contra alguien, dice que si tú recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, tú no ofrendes, sino que ve y reconcíliate con él. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Que alguien puede haberme ofendido a mí. Alguien puede haber tenido una ofensa contra mí. Pero que Dios no se va a agradar de mi ofrenda si yo no voy primero a intento solucionar el problema con mi hermano. Aunque yo no haya sido el ofensor, aunque el ofensor haya sido otro, yo soy aquel que debe buscar que prime primero la unidad de la iglesia. Toma entonces y depende de la gracia y la misericordia de Dios para llevar adelante las diferencias y descontentos que podamos tener, porque los van a ver, pero ¿cómo respondes tú ante ellos? ¿Te ofendes como si fuera la persona más importante del mundo? ¿O das la otra mejilla como un verdadero cristiano? Y hermano, la verdad es que hay muchos conflictos que son reales y que se pueden resolver siempre y cuando la iglesia le dedique mucho tiempo y esfuerzo. Pero ¿saben qué, hermanos? La verdad es que la mayoría de los conflictos dentro de la iglesia se pueden resolver de una forma muy simple, pasando por alto la ofensa. Pasando por alto la ofensa. ¿Sabe qué? En mi iglesia, yo sé que estas cosas no suceden acá, pero hace poco una hermana habló conmigo que tenía una queja contra otra hermana, porque la hermana se puso a ayudar a servir un día cuando teníamos una convivencia. Y la hermana no estaba en el grupo de los que servían la mesa. Entonces decía, no, es que hermano, porque pastor, nosotros ya estábamos coordinados y la hermana se puso a servir y a entregar las cosas.
Entonces, para que usted le diga a esta hermana que nunca más nos ayude porque ya estábamos listos. Y yo dentro de mí decía, ¿en serio, hermana, usted está quejándose de alguien porque estaba ayudando? Hermanos, la mayoría de los conflictos se pueden solucionar pasando por alto las cosas. ¿De verdad tú crees que lo que te hicieron es tan importante como para afectar la unidad de la iglesia? ¿No te acuerdas lo que tú le has hecho a Dios? Que eso sí que es realmente importante, hermanos. Eso estaba enviando tu vida al infierno. Y si no era porque Cristo, por una obra de gracia, vino a morir en tu lugar, tú vas al cielo. Pero si no, por los pecados y errores que tú has cometido, tú ibas derecho al infierno. Y merecías la ira y la condenación eterna de un juez justo. Pero porque Cristo hizo que Dios pasara por alto la ofensa contigo, tú no recibes lo que mereces. ¿Acaso tú no puedes entonces pasar por alto las pequeñas ofensas que te hagan tus hermanos? Nosotros vivimos en una generación, hermanos, que nos ofendemos muy fácilmente. De hecho, a la generación de hoy día se le llama la generación de cristal, ¿ya? La mayoría de nosotros no somos parte de esa generación, pero a los más nuevos se le dice, ¿cierto?, la generación de cristal. ¿Por qué? Porque se ofenden muy rápido. ¿Y esto por qué? Porque hoy día la gente cree que tiene mucha dignidad. De hecho, eso es lo que prometen los gobernantes. Traeremos más dignidad. Porque creemos que eso es lo que necesitamos. Dignidad. Pero cuando, hermanos, nos enfrentamos a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, llegamos a la conclusión de que nuestras ofensas son mayores de lo que cualquier persona nos haya hecho a nosotros. Hermano, no tenemos que armar un conflicto por cada pequeña cosa que nos ofenda a nosotros. Y tampoco tenemos que guardarla en nuestro corazón, porque también eso hace mal. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando alguien le haga algo a usted? Ir y hablar amorosamente con el hermano. Ir y hablar amorosamente con el pastor o con el encargado de la iglesia. Ir y hablar amorosamente con tu esposa. Ir y hablar amorosamente con tus hijos y decirle, creo que me has ofendido. No me gustó esto que sucedió, pero en el amor de Cristo quiero que estemos bien. En el amor del Señor, dame un abrazo y sigamos caminando juntos adelante. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo, ¿saben qué? Esa deuda ya fue pagada. La deuda de cada uno de nosotros ya fue pagada en la cruz y por lo tanto nosotros no tenemos que guardar nada en nuestro corazón porque todo eso ya fue expuesto en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no te conviertas en una fábrica de rencor. Más bien puedes pasar por alto la ofensa en amor y así evitar el conflicto y mantener con el vínculo del amor la unidad dentro de la iglesia. Antes de ir y quitar la paja en el ojo de tu hermano, recuerda que probablemente hay una viga en el ojo de nosotros. Y pregúntate, ¿realmente vale la pena pelearnos por esto? ¿Realmente vale la pena afectar la unidad de la iglesia por esto? Y si no vale la pena, hermanos, mejor no lo digas. Porque cuando realmente algo vale la pena, yo creo que todos lo vamos a saber. Y ahí sí tienes que seguir el procedimiento que establecen las Escrituras. Pero generalmente pasa por alto, como Dios ha pasado por alto tus ofensas. Y hermanos, la gloria de Dios no es un adorno para el cristianismo. El apóstol Pablo le interesa tanto esto que en definitiva dice, bueno, y todo lo que hagan, y todo lo que digan, háganlo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. La gloria de Dios no es un adorno para nosotros como cristianos. Si esto, mantener la unidad de la iglesia, tener buenas relaciones sanas entre los cristianos, glorifica a Dios, bueno, esto debe ser algo que preocupa por mucho a nuestro corazón. Debemos poner nuestro objetivo en esto, tener buenas relaciones, porque esto glorifica a Dios. La gloria de Dios es lo más importante para nosotros.
y no nuestra gloria. La gloria de Dios es el fin supremo de todas las cosas, y esto incluye el cómo tratas al que está sentado a tu lado. La forma en que perdonas glorifica a Dios. La forma en que sirves glorifica a Dios. La forma en que te humillas glorifica a Dios. La forma en que escuchas a los demás glorifica a Dios. Nosotros somos una ventana que muestra la gloria de Dios hacia aquellos que no conocen a nuestro Señor. ¿Cómo van a conocer la preciosidad y la majestuosidad del amor de Cristo si su iglesia es una iglesia que no ama? Hermano, no salgas del culto hoy buscando ser simplemente una mejor persona. Esa no es la finalidad del Evangelio, no es hacernos una buena persona. La finalidad del Evangelio es hacernos semejantes a Jesús, que seamos como la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Sal decidido a mostrar entonces cuán digno y glorioso es nuestro Señor. Sal con tus ojos fijos en la cruz, donde se ha mostrado el amor más grande que alguien haya podido mostrar, y deja que esa gloria y que esa majestad de la cruz moldee tus relaciones y tu vida completa. Porque, hermano, si tú atesoras a Cristo, si Cristo es tu tesoro, entonces como tratas a los demás, lo harán visible al resto. Como tratas a los demás, mostrarán cuánto es de precioso Jesús para ti. Hermanos, y cuando suceda eso en la iglesia, y cuando nosotros como iglesia podamos tener relaciones sanas que glorifiquen a Dios, el mundo mirará a la iglesia y dirá cuán glorioso y verdadero es ese Dios en el que ellos creen. ¿Cómo estás tú entonces reflejando a Cristo? ¿Estás amando y perdonando como Él? Si no, el tiempo, hermanos, es el día de hoy. Sal con los ojos fijos en la cruz de nuestro Señor. Le quiero invitar a que se puedan poner de pie, hermanos, y oremos al Señor por su palabra.